Uno de los puntos esenciales que casi todos estamos como que dejando de lado es el análisis desde dónde enfocamos nuestras relaciones, desde qué plataforma observo mis relaciones con los demás. Desde la plataforma del ego, de la arrogancia, de que a mí nadie me enseña nada, incluso ocultándolo para que las demás personas no se den cuenta y actuando de esa manera, pero de una manera bastante sutil. O desde la humildad, donde puedo aceptar que los demás tienen algo que enseñarme. Es muy importante que tengamos una actitud analítica sobre nuestras acciones y entender el efecto espejo. Constantemente se nos reflejan situaciones en nuestra vida para demostrarnos o enseñarnos algo de cómo estamos actuando o qué necesitamos modificar o qué necesitamos pulir en nosotros mismos. Imaginémonos a nosotros mismos, a cada uno de los individuos en este planeta, como un diamante fantástico, maravilloso, pero que se cayó al barro. Un diamante que necesita ser limpiado, que necesita ser pulido, que necesita ser... se le necesita sacar la máscara, la cobertura que tiene para poder brillar nuevamente. El brillo se ve con las actitudes de las personas. Cuando nosotros actuamos, estamos demostrando cómo es nuestra conciencia, cómo somos por dentro, cómo estamos por dentro. En India se dice, cuando un tonto habla, todos se dan cuenta. Hasta que no habla, nadie sabe si es tonto o no. Entonces, lo que aquí quiero poner en claro es que tenemos que activar la actitud de las cualidades humanas para poder relacionarnos de una mejor manera con todas las personas. Si mantenemos relaciones tóxicas, tenemos que tener un entendimiento de que nos estamos prostituyendo de una u otra manera. Es esencial que si percibimos que alguna persona está siendo tóxica en nuestra vida, pero nos gusta como persona o tenemos un apego a esa persona, tendríamos que ser sinceros y decirle, ¿sabes qué? Me molesta esta actitud, la otra y la otra tuya. ¿Cómo podríamos hacer para que ambos estemos satisfechos en la relación? ¿Cómo podemos hacer? Toda relación es 50-50. Toda relación es 50-50. O sea, incluso la de los hijos con los padres. Porque si nosotros somos tolerantes a todo lo que un niño hace, incluso en su corta edad, cuando es joven, menor de los 10 años, quiero decir, ¿no? No le estamos enseñando a forjar su carácter para conocer cuáles son los límites de los demás. Pero es esencial que aprendamos a pedir perdón, que lo pongamos en práctica, a decir te quiero, a decir por favor perdóname o te perdono. O perdonar cuando el otro pide perdón. Es muy arrogante si vemos a una persona que se entrega a nosotros desde la sinceridad, pidiéndonos perdón, y no lo perdonamos. Tenemos que entender que cuando las personas se acercan a nosotros con una actitud humilde, estuvieron haciendo un trabajo arduo en sí mismos. Trabajaron intensamente para buscar sus errores, para reducir su ego falso, su arrogancia y llegar a ti y pedirte perdón. De la misma manera, al revés,
Cuando nos piden perdón, analicemos si esa persona está siendo sincera. Y algo muy importante, después de que las personas piden perdón, o después de que nosotros pedimos perdón, las acciones tienen que ir direccionadas a no cometer los mismos errores que ofendieron a las otras personas o que nos ofendieron. Ese debe ser el termómetro para entender si las otras personas son sinceras de corazón y se arrepienten o piden perdón de corazón o quieren continuar nuestra relación con nosotros o nosotros con ellos. Por ende, creo que es importantísimo que todo ser humano, o al menos los que verdaderamente quieren mejorar como seres humanos, porque hay gente que no quiere mejorar o se estanca, queda estancada, como esa bicicleta del gimnasio que no va a ningún lado. Pero toda persona que se jacta de una persona que quiere mejorar como ser humano, debería ir al diccionario o en Google, buscar en Google cualidades humanas. ¿Cuáles son las cualidades humanas? Y agarrar e imprimir una lista de cualidades humanas y observarlas y darse cuenta, ser sincero con uno mismo. ¿Qué porcentaje tengo en esta cualidad mía? ¿Cómo puedo incrementar esta cualidad? Misericordia, ternura, ser amoroso, amigable. Las que busquemos humildad. Busquémoslas, analicémoslas, y hay muchas que pueden incluso sorprendernos y no saber ni siquiera qué significan. Empatía, yo demoré muchos años para entender lo que significaba la empatía. Y muchos más para poder empezar a ponerla en práctica. Por ende, les recomiendo que vayan y busquen sobre las cualidades humanas, cuáles son y cómo mejorarlas en nosotros mismos. Me encantaría que dejen comentarios sobre qué descubrieron, cómo les afectó, qué encontraron. Dense una semana y obsérvense en esta cualidad y en la otra y en la otra. Y después van a ir dándose cuenta cómo empiezan a suceder mejoras esenciales que están siendo puestas para nuestro siguiente escalón. Porque cada escalón que venimos pasando en este preciso instante de nuestra vida nos prepara para el siguiente. Espero que les haya gustado. Radhe, radhe.